Bueno, y hoy nos enteramos de un dato muy preocupante. La inflación del índice de precios al consumidor ha sido en el mes de marzo 6,7%. Es el valor más alto, creo que mensual de 2002, creo que así es. En el trimestre ha sido del 16,1% y en el año del 55,1%, pero con una tendencia creciente si tomamos lo ocurrido en el último trimestre. Y lo más preocupante es que, bueno, ese índice es un promedio, pero se compone de varios elementos, y el índice de alimentos, de variación de los precios de los alimentos, ha sido del 7,2, es decir, por encima del promedio. Y ese índice es el que más repercute en las personas de menores ingresos, que destinan casi todo su salario, sus ingresos, a la alimentación, o una parte sustancial. Entonces, esto genera un impacto, por supuesto, en el índice de pobreza y de marginalidad también. Para hablar sobre este y otros temas, vamos a entrevistar ahora al licenciado Gustavo Marangoni, que es un licenciado, politólogo, analista político, expresidente del Banco Provincia, y bueno, una presencia frecuente en los medios cuando se trata de analizar la realidad política y económica. ¿Me está escuchando, licenciado Marangoni? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No lo oigo yo. Hola. Hola. Ah, sí, Perfecto. ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, digamos, mis preguntas son, digamos, de un espectro amplio, tratándose de una persona como usted, que es un analista político, pero quisiera empezar por lo más urgente, que es este 6,7% de inflación. No solamente el impacto económico que esto tiene, sino su repercusión política en un momento de notable debilidad del gobierno. Bueno, evidentemente la cifra conocida hoy, que por un lado era esperada, no con la precisión del 6,7, pero sí sabiendo que iba a ser un registro más alto que el ya muy alto del mes pasado, bueno, preocupa porque pone la inflación por arriba de un umbral más que preocupante. Creo que obviamente uno puede esbozar muchas explicaciones de por qué esto es así, y seguramente podremos decir que hay cuestiones inerciales, que hay cuestiones estructurales, que hay cuestiones políticas, pero lo cierto es que se constituye en un problema económico y político de primer orden, porque se da, como vos bien hacías referencia, en el contexto de severas internas en el gobierno, digamos que han tenido inclusive su traducción el mismo día de hoy con la palabra de la vicepresidenta, que si bien no fue explícita, pero de alguna manera dejó entrever una crítica encubierta al presidente con aquello de que aquellos que no hacen lo que hay que hacer. Así que me parece que tiene un destinatario preciso. Señalo entonces que frente a un problema tan urgente y de tan alto impacto como la inflación, se requiere, por supuesto, que un programa económico antiinflacionario, pero para ejecutar ese programa económico antiinflacionario, cualquiera fuese la orientación que tuviese, si estuviese diseñado por economistas ortodoxos, heterodoxos, más reguladores, menos reguladores, no importa, requeriría tener unificado el proceso de toma de decisiones, porque si no, uno puede acercar cualquier escrito, cualquier recomendación, cualquier batería de medidas, y si al momento de su aplicación lo que sucede es que quienes tienen que instrumentarlas difieren entre sí, bueno, lo más probable es que no tengan éxito, ¿no? Claro. Y no pareciera, ¿no?, que esto vaya a ocurrir, por lo menos en el corto plazo, porque ya ha pasado un tiempo considerable, ya este gobierno superó largamente la mitad de su periodo, y las tensiones políticas en el seno de las distintas fuerzas que lo componen han ido creciendo.
Y yo no veo de qué forma se puede destrabar esta situación, porque el gobierno genera necesariamente un desgaste y por eso, bueno, los presidentes tratan de utilizar el capital político que tienen cuando son elegidos en los primeros tiempos, porque saben que luego vienen necesariamente puede venir por una pérdida de su imagen. Ahora, ¿es posible que el presidente se pueda recuperar alguna vez? Porque se habla a veces del lanzamiento, y ya se va a lanzar el albertismo, se nos anuncia de hace mucho tiempo, y los cronistas con fuentes en casa de gobierno hacen trascender frases en este sentido, y que los gobernadores, y sin embargo no vemos que esto pase. Por ejemplo, el ministro de Economía en un reportaje el otro día dijo que los funcionarios deberán estar alineados con las decisiones de política económica del presidente y del ministro, y sin embargo esto no se traduce en hechos concretos. Es decir, sabemos que funcionarios de menor jerarquía, el caso típico el secretario de Energía, en temas claves para el gobierno, como el tarifario, o otros como el endeudamiento con el Fondo Monetario, no solo tienen posiciones distintas, sino que las expresan con total libertad públicamente, lo que indudablemente erosiona si alguna vez lo hubiera tenido, erosiona la capacidad del gobierno de adoptar políticas definidas. Bueno, creo que al respecto sería importante, más que anunciar relanzamientos o que se van a tomar decisiones, lisa y llanamente, sean cuales fueran estas, es tomarlas. Lo importante creo que es tener una unidad de ejecución. El Poder Ejecutivo recibe su nombre precisamente por ello, porque es el poder que ejecuta decisiones. Los ámbitos deliberativos son del legislativo. Es correcto que el Poder Ejecutivo también, digamos, tenga una discusión previa de las medidas que va a tomar, pero de las puertas hacia adentro. Y se supone que comunica sus decisiones una vez que las tiene maduradas, que las tiene estudiadas, que ha hecho una evaluación, unos cálculos, etcétera, que después la realidad corroborará o no. Lo que en realidad genera más incertidumbre es el hecho de que las discusiones se den a cielo abierto, se den de alguna manera de un modo tan explícito antes, porque, bueno, creo que eso no solo no contribuye, en este caso, a mejorar las políticas contra la inflación, sino que, hace un clima, digamos, más difícil para poder encararlo, por lo que vos escribías bien, y sobre todo un tema que me parece fundamental. En todos hay que tener una unidad decisional, pero en el tema de la coordinación entre el Ministerio de Economía y los responsables de las áreas energéticas, no solo el secretario, sino los entes reguladores y la empresa principal de energía de la Argentina, porque buena parte del acuerdo con el fondo, pero también del programa macroeconómico de este año y de los que vienen, se juega en ese tema. En tanto y en cuanto el déficit del sector público de la Argentina, que el año pasado fue de 3 puntos del Producto Bruto Interno, está explicado en 2,4 por los subsidios al gas y a la electricidad. Por lo tanto, ahí hay que tener un criterio muy claro y ejecutarlo de una manera muy eficaz y muy transparente, porque no estamos hablando de una cuestión periférica que represente una cuestión nimia. Supongamos que uno dice, bueno, hay que eliminar 2 o 3 ministerios y darles el rango de secretaría, porque con eso podés ahorrar una X cantidad de pesos que, más allá de que la medida pueda ser correcta, digo, tomarla, pero no tiene un impacto macroeconómico. Esto tiene todo el impacto macroeconómico. Entonces, teniendo en cuenta los datos que venimos viendo de inflación en los últimos meses, teniendo en cuenta los compromisos asumidos con el Fondo Monetario y teniendo en cuenta que se acerca el invierno y con ello los días fríos, sería muy importante que en ese aspecto haya una unificación del gobierno. Si esa unificación el gobierno la encuentra porque se reúnen, hacen terapia de grupo y deciden salir mejores. Si la hacen porque se van los funcionarios A y se quedan los B, o se van los B y se queda el A, que lo resuelva el gobierno, pero lo tiene que resolver.
Sí, yo no recuerdo un caso, quizá me equivoque y haya algún ejemplo, pero no recuerdo un caso de un poder ejecutivo en el que existan estas divergencias públicas en temas cruciales durante tanto tiempo. Yo pensaba en un gobierno débil, como fue el de la Rúa, particularmente en su segundo año, que tuvo sus crisis, por ejemplo, cuando fue designado López Murphy, y como consecuencia del anuncio de las medidas de su programa económico, varios ministros se manifestaron en desacuerdo y renunciaron. Si no recuerdo mal, Freddy Storani, por ejemplo, y otros. Bueno, fue una crisis política sin duda, pero en definitiva eso se superó políticamente. Económicamente sabemos que después habría de llegar el desastre, pero el gobierno continuó, entonces, luego también renunció López Murphy, llegó Cavallo, con una determinada línea, correcta o equivocada. Acá pareciera que esta situación genera un constante empate e impide llevar a cabo las políticas. Y, por ejemplo, en el sector tarifario, en la energía, este índice de inflación del 6,7 se da en el marco de tarifas prácticamente congeladas. Es decir, cuando haya que aumentar considerablemente las tarifas, porque así además se pactó con el Fondo Monetario, ¿va a tener el gobierno el poder político para llevarlo a cabo? Bueno, obviamente que esa es una de las dudas o de los interrogantes que se suscitan por estas semanas y creo que por eso es perentorio que el Poder Ejecutivo unifique sus pareceres y unifique su tratamiento respecto de la inflación y también, por supuesto, respecto del tema de las internas. Y también me parece que nosotros, o digo, de los analistas, ustedes los periodistas, la sociedad en general, también hay que tomar cuenta el hecho del armado de las coaliciones, ¿no? Aquello que decía Maquiavelo, las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener, lo cual traducido en el siglo XXI es, bueno, es mucho más fácil reunirse para ganar una elección que para gobernar. Entonces, pensando que el año que viene hay elecciones presidenciales en la Argentina, y que habitualmente se habla de las coaliciones y de los gobiernos de coaliciones, etcétera, habrá que, digo, revisar a la luz de esta experiencia e inclusive de algunos elementos de la experiencia del gobierno anterior, que quizás el hecho de acumular y reunir en la etapa previa, lo cual te parece garantizar algún resultado electoral, después se convierte en un problema mayor para dar cumplimiento a lo que se supone tiene que hacer un gobierno que es elegido democráticamente, que es tomar decisiones, resolver y gobernar. Sí, sí, Entonces, creo que por allí sería interesante sí. que en el próximo año y medio que nos separa la elección, reflexionemos sobre los modos de acumulación política y Sí, de sí, sí. agregación que utilizan las fuerzas al Sí, respecto. sí, porque así como Duhalde había dicho que estamos condenados al éxito, quién sabe, ahora podemos decir, estamos condenados a las coaliciones. ¿No? Me da la impresión de que esto ha llegado para quedarse, que ninguna fuerza por sí sola, como antes, cuando había un bipartidismo más nítido, va a poder gobernar. Claro, nos falta esa cultura, ¿no?, más propia de los sistemas parlamentarios, de los sistemas europeos. La coalición que se dio en el caso de Juntos por el Cambio había sido una coalición legislativa pero no ejecutiva, en que el presidente además designaba algunas figuras, por ejemplo del radicalismo, no en los ministerios principales, pero además era una designación que él hacía por su propia voluntad, ¿no? No era un acuerdo de partidos. Que quizás se lo veía mal y se lo pensaba como que iba a debilitar la figura del presidente por parte de algunos colaboradores de él, y sin embargo me parece que tendríamos que hacer el esfuerzo, ya que necesariamente va a haber gobierno de coalición, de consolidar estas coaliciones institucionalmente. No sé cómo lo ves. Sí, de todas maneras creo que la coalición requiere, cualquier coalición, requiere finalmente un liderazgo, Sí. porque si no hay un liderazgo al final del día, lo que perdura es una suerte de estado
de una suerte de reunión de consorcio permanente que no termina de adoptar decisión. Entonces, creo que un liderazgo no tiene por qué ser algo autoritario. El liderazgo es alguien que después de escuchar las distintas posturas, termina, digamos, en lo posible haciendo alguna síntesis, que por supuesto nunca dejará satisfecho en un 100% a todos, pero es el que permite que el gobierno actúe, decida y de esa manera, digamos, se pueda funcionar lo más cercano a lo correcto la administración pública. Respecto a cómo armar los gobiernos de coalición, me parece que allí también hay enseñanzas de todos estos últimos tiempos y que tienen que ver con el hecho de que no se pueden lotear los ministerios con una lógica sectorial, es decir, uno no puede poner al ministro del grupo A con un viceministro del grupo B, con secretarios del grupo C para contener a todos los que han participado de la alianza electoral, porque lo más probable que suceda, como hemos visto y como vos mismo has reseñado a lo largo de esta entrevista, es que luego esas personas no se pongan de acuerdo y vulneren el principio de autoridad que tiene que ver en cada ministerio, en cada organización gubernamental, digamos, respondiendo a la orgánica, es decir, el ministro es más que el secretario y más que los subsecretarios y más que los directores, pero no porque es más en términos de estamos hablando que es más desde el punto de vista de autoridad. Entonces, si cada uno en una organización dijera, bueno, yo no respondo al ministro que es mi autoridad explícita, sino a la persona que me puso aquí, que es un integrante o socio mayor de la coalición, se desarticula todo lo que tiene que ver con los principios básicos y elementales de la organización y funcionamiento del Estado. Claro, es decir, idealmente habría que designar ministros al que tengan la confianza del presidente, y ellos a su vez organizan su ministerio con personas que de su confianza, que quieren idóneas, y en el momento en que el presidente cree que ha llegado la hora de relevar a ese ministro, lo hace, pero esto de designar a uno de una línea y ponerle otro abajo para que lo fiscalice y le lleve al presidente informes que quién sabe piensa que le retasean, este tipo de cosas que ya habían empezado hace bastantes años y que ahora, bueno, se han dado de una forma que realmente paraliza la acción de gobierno, ¿no? Sí, exactamente, cuando más se requiere, no solo por cuestiones internas de la Argentina, sino también por cuestiones externas. Sabemos que el mundo está muy exigente, digamos, a partir de todo lo que se ha suscitado a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, el impacto que ello ha tenido en el precio de la energía, de los alimentos. También es cierto, hay que contextualizar, ¿no?, que la inflación es un fenómeno que ha regresado a nivel global y como, claro, a otros países regresó, pero regresó en naciones que tenían un nivel de 3 o 4% de inflación anual y se la lleva al 8%. Estados Unidos, que tiene en marzo un 8,5% de inflación anual, marzo contra marzo, digamos. Claro, ellos estaban en el nivel del 2 o del 3 y la lleva al 8 y es un escándalo. Ahora nosotros estamos en el de 25, 30, 40 y si la lleva al 60 o al 70, obviamente es una situación mucho más insostenible. Es como un virus que sorprende a una persona que tiene un buen sistema inmunológico, bueno, le hace algún efecto, pero al que lo tiene o al que lo sorprende con un sistema inmunológico muy debilitado, el daño que le hace es mucho mayor. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, que tengas buenas tardes y gracias por la comunicación. Gracias. Feliz Pascua. Chau, chau. Gracias igualmente.